Hola, hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos hoy a... Primero quiero mostrarles algo del estado de resultados, que ayer lo repasamos, pero dos cuestiones. Además vamos a ver también cómo vamos a hacer búsqueda de estados financieros para revisar los estados financieros de dos empresas en particular, estados resultados más bien, y ejemplificar un poco esto que vamos a comentar. Y después ustedes entonces hacen su presentación de la historia de las finanzas, lo que hayan trabajado con sus equipos, y al final les asigno las empresas que ustedes van a estar analizando, ¿no? Si hay alguien que no, ¿hay alguien de los que están aquí que no hayan estado presentes el día de ayer, chicos? ¿No? ¿Todos? Ok, perfecto. Bueno, les asigno sus empresas, ya saben que vamos a estar trabajando cada quien una empresa, pero al llegar a razones estándar y razón índice, tendrán ahí que hacer intercambio de información, ¿vale? Entonces, les voy a compartir pantalla. Ah, Marlene, ¿usted no vino a la sesión anterior? Ok, como todavía no nos suben la carpeta de DEA para colocar las videoclases, al final de la clase comentamos un poquito cómo vamos a estar trabajando para que le quede claro, ¿vale? Y le repetimos sin problema. Ok, ahora sí, déjenme ver dónde está mi presentación, acá. Ahora sí, acá está. Ok, bien. Comentábamos ayer del estado de resultados, ¿no? Ustedes ya también explicaron que sobre todo ahí vienen desglosados los costos y gastos, ¿no? Los ingresos. En particular hay diferentes formas de clasificar las cuentas que se encuentran en el estado de resultados. Pero bueno, en la NIF B3 nos define específicamente qué es el estado de resultados y nos dice que muestra el resultado de las operaciones de una entidad. Por eso ayer mencionábamos, ¿no? Que es como el ejemplo típico de los estados financieros dinámicos, porque va mostrando cómo van operando las empresas a partir de sus transacciones y cómo eso a su vez va generando estos flujos de ingresos y egresos. Particularmente aquí en la NIF nos define que nos va a informar ingresos y egresos de una empresa como consecuencia de su actividad. Esta parte de ingresos, nosotros ayer en el ejemplo que vimos que había ventas, ¿no? Pero dijimos que dependiendo del tipo de empresa, pues puede haber diferentes tipos de ingresos. Por ejemplo, en esta clasificación es un poquito más claro este asunto, ¿no? Tenemos primero los productos, que aquí vamos a tener los ingresos por mercancías o servicios, porque recordemos que, por ejemplo, esta cuenta como tal de ventas, que es la más común que vamos a encontrar, se encuentra siempre y cuando la empresa se dedique a comercializar productos
o a producir y comercializarlos, ¿no? Si es una empresa de servicios, por ejemplo, normalmente lo que vamos a tener son ingresos por servicios, ¿no? O probablemente venta de servicios, pero es menos común, normalmente van a ser ingresos. Y si es una empresa que se dedica, por ejemplo, a, a actividades del sector financiero, pues nada más va a tener ingresos, ¿no? Pero ingresos, e inclusive puede desglosarse en varios tipos, por ejemplo, ingresos por productos financieros, ingresos por venta de seguros, ingresos por comisiones, ingresos por intereses, ¿no? Entonces, también esta cuenta puede ser amplia, a lo mejor no tanto como los costos y gastos, pero sí puede ser que no sea solamente una sola cuenta dentro del estado de resultados. Vamos a tener ahí también como productos financieros, pero estos productos financieros en las empresas normales, ¿no? Que no son del sector financiero, normalmente los vamos a encontrar en los gastos de operación, ¿no? Y ahí vamos a tener gastos o productos financieros dependiendo de si fueron superavitarios o si fueron deficitarios. ¿Qué incluimos en los productos financieros, chicos? En una empresa que no se dedica al sector bancario. ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿O qué vamos a registrar ahí? A ver, por ahí, Vanessa, platíqueme. ¿Qué incorporamos en los productos financieros? Brenda dice algún préstamo. Profesora, ¿puede No, ser los el intereses? préstamo como tal no. ¿Cuál, perdón? Los intereses de préstamos. Ok, los intereses sí, ahí sí, los intereses de préstamo sí. ¿Qué más? Los Vanessa. servicios, herramientas. No, en productos financieros no. No. ¿Qué más, chicos? Son todos los servicios y herramientas que ofrece el banco, ¿no? No necesariamente solamente Los del banco. depósitos, maestra. O áreas financieras, obviamente, ¿no? Áreas de apoyo financiero. No, por eso justo eso de productos y herramientas no me gusta porque no esclarece realmente qué son esos productos financieros. Porque además tenemos gastos financieros, ¿no? Si estamos hablando del gasto, entonces sí estamos hablando a lo mejor de servicios financieros. Pero ¿a qué nos referimos? Sean más concretos en productos financieros. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Las inversiones, maestra. Las Las hipotecas. inversiones serían un activo, ¿no? Las hipotecas, los préstamos. En productos financieros no. Hipotecas es un pasivo. Como tal, la cuenta de hipotecas va a ser un pasivo. No, los seguros también es, de hecho ese es un activo, ¿no? Si compramos un seguro, eso lo vamos a registrar en los activos. Stocks, bonos, no. Todo eso son activos. Las instituciones financieras. Instituciones financieras no, o sea, es muy raro que una empresa tenga dentro de sus ingresos o egresos instituciones financieras. ¿Cómo egresa una institución financiera? Los corredores de bolsa. ¿Cómo egresa o ingresa un corredor de bolsa a una empresa? Acuérdense que en el estado de resultados, nosotros lo que tenemos son, particularmente aquí en productos, van a ser cuentas que nos generan ingresos. Un corredor de bolsa es una persona física, o sea, no puede ser propiedad de una empresa, no puede ser ni un ingreso ni un egreso. ¿Qué otros productos financieros? Aquí pueden ser diferentes formas, ¿no? Como una empresa obtiene productos financieros.
Las transacciones entonces no quedarían ahí. ¿Qué tipo de transacciones? Porque recordemos que todo lo que reflejamos en todos los estados financieros, en los 4 básicos, son transacciones. Entonces, aquí estamos clasificándolos. Entonces, justo, ¿qué tipo de transacciones incluiríamos en productos financieros? Si usted me dice transacciones económicas, es como si va a la farmacia y le dice, deme unas pastillas. Bueno, sí, pero ¿de qué? ¿Para qué? ¿De ¿No? las ventas? No, eso va en ingresos por mercancías o ventas. Los productos financieros es otra cosa. Estos sí los han visto ya ustedes, chicos, ya están en 5º semestre. ¿Qué productos financieros puede obtener una empresa? Recuerden que la característica de estas 2 cuentas, productos financieros y otros productos, son ingresos que obtienen las empresas por cuestiones diferentes a la venta de sus productos o servicios principales, que serían estos. Estos son las ventas, los ingresos obtenidos por ventas de sus productos o servicios principales, estos 2 de arriba. Estos 2 son diferentes a sus actividades principales, pero también les generan ingresos. Pero en particular estos, los productos financieros, pues devienen justamente de actividades que representan que pueden tener un ingreso, pero solamente financiero. Entonces serían las inversiones, ¿no? No. Ahí hay que diferenciar muy bien cuando hablamos como tal del activo y cuando hablamos del producto financiero. Una inversión es un activo, la vamos a registrar en el estado de situación financiera. Si nosotros compramos, por ejemplo, para invertir 100,000 pesos en CETES, la inversión financiera son esos 100,000 pesos y lo vamos a registrar dentro de nuestro estado de situación financiera como inversiones en valores en los activos no circulantes. Eso es un activo. Una vez que pasa el tiempo, a lo mejor nosotros compramos CETES a 3 meses. Una vez que pasan esos 3 meses, ¿qué esperamos que suceda con esas inversiones? Que nos den los intereses. Exactamente. Esos intereses sí son productos financieros. Suponiendo que ahorita la tasa de CETES está alrededor del 6%. Al término de esos 3 meses, nosotros esperaríamos que nos diera por lo menos 106,000 pesos, ¿no? Los 100,000 pesos siguen siendo nuestras inversiones en valores que se registran en el estado de situación financiera. Pero los 6,000 pesos se tendrán que registrar en los productos financieros, porque es un ingreso que la empresa está obteniendo por concepto de esas inversiones que realizó. Pero el producto financiero no es la inversión, el producto financiero son los intereses cobrados que le redituó la inversión. ¿Sí se observa la diferencia, chicos, entre esos 2? ¿Sí es clara? Díganme si sí o si no. Sí, profesora. Para dar otro ejemplo. Ok, bien. Ok, entonces pues tenemos ahí estos, ¿no? Ingresos por inversiones realizadas, particularmente intereses. Ese sería uno, ¿no? Otro caso es, por ejemplo, que nosotros tenemos una tarjeta de crédito en el banco. Bueno, no una tarjeta de débito. Nuestra cuenta de ahorro la tenemos en el banco, ¿no? Para poder ahí realizar nuestros pagos y compras, etc. Y resulta que al final del mes, el libretón BBVA nos da el 0.001% de interés, pero nosotros teníamos 1,000 millones, ¿no? Entonces ya nos dio 10 pesos. Esos 10 pesos son productos financieros, pero son los intereses que me pagó el libretón por tener mi dinero ahí, ¿ok? Ese es el producto financiero. Mi cuenta de bancos o la cantidad que yo tengo en bancos es un activo, esa se queda en el estado de situación financiera. Pero los 10 pesos que me dio mi cuenta de libretón la voy a registrar aquí en productos financieros. Otro ejemplo, resulta que nosotros producimos, ¿qué será?
tela. Y particularmente nuestros clientes son pues otras empresas, ¿no? Que se dedican a fabricar prendas con la tela que nosotros les vendemos. Resulta que la siguiente semana me tenía que pagar una empresa las 30 toneladas de tela que, bueno, 30 metros de tela que, no 30 metros son muy poquitos, 300 metros de tela que les vendí, ¿no? O 3 rollos de tela que les vendí. Pero resulta que la empresa me dice, ¿sabes qué? Que tuve que realizar un pago y no te voy a poder pagar esa semana. O sea, no tengo dinero ahorita, no hay forma de que yo te pague. Y nosotros ya tenemos establecido en nuestras políticas de venta, si alguien se atrasa, se le cobra el 5% de interés. Entonces le decimos, ok, no me pagues la siguiente semana, si no puedes, te acepto que me pagues hasta dentro de 2 semanas, pero entonces se te carga ese 5% de interés por no haberlo pagado en tiempo y forma. Ah, bueno, ok, sí, ya la siguiente semana, de 2 semanas sí puedo pagar, ahorita de plan no puedo, porque pagué y no tengo dinero. Entonces, sí, la otra sí puede, pues ni modo, pagaré mi interés. Entonces, ese interés que le cobramos a nuestro cliente también entraría aquí en productos financieros. La empresa no se dedica a cobrar intereses, no se dedica a dar servicios o herramientas financieras. La empresa se dedica a vender tela, pero dentro de sus políticas de venta tiene ese criterio, ¿no? Que en dado caso de que alguien no le pague su mercancía a tiempo, pues les puede dar más tiempo, pero con un módico interés, ¿no? Entonces, ese interés, como tal, el monto total de la deuda, por el momento se encuentra ahí como una cuenta por pagar en el estado de situación financiera, pero en el estado de resultado integral colocaremos aquí esos intereses que se le van a cobrar a la empresa en el momento en que pague. Sí, por eso es que está dentro de los productos, ¿no? Está dentro de los productos financieros, no gastos. Gastos financieros serían los que pague nuestra empresa. Acá es los que recibe. Por eso son productos financieros. Finalmente le están significando un ingreso, ¿no? Otro ejemplo de productos financieros sería que a lo mejor hubo un sorteo ahí en mi banco, ¿no? Y me gané yo, no sé, un bono de 1,000 pesos directo a mi cuenta. Eso no lo trabajó la empresa, no vendió mercancía, fue algo que se ganó por tener su cuenta ahí. Entonces es un producto financiero. No es un interés tampoco, ¿no? Pero es un producto financiero derivado justamente de que tenía su cuenta en ese banco y se tiene que registrar. No se lo va a llevar nadie porque es la cuenta de la empresa. Se tiene que registrar aquí como producto financiero. Ok, sí, más o menos claro qué son los productos financieros, chicos, para que ustedes los puedan separar muy bien. Y bueno, y si queda claro, entonces ahora denme ejemplos de otros productos, que también estos generan ingresos a las empresas, también son ingresos diferentes de sus actividades principales, pero también pueden tener otras formas de ingresos. ¿Qué encontraríamos aquí registrado en otros productos? ¿Ventas de activos? Ajá, exactamente, ¿no? Resulta que nuestros activos, lo mencionábamos ayer, nuestros activos fijos, por ejemplo, pues los compramos para usarlos, ¿no? No para venderlos, no para deshacernos de ellos, para usarlos. Pero resulta que ya tenemos un activo que llegó al fin de su vida útil y ya lo queremos sustituir por uno más moderno. Y lo vendemos, a lo mejor hay alguna empresa que todavía lo pueda usar, todavía usa esa tecnología y lo vendemos. Entonces, eso lo vamos a registrar aquí en otros productos, esa venta de ese activo. También, por ejemplo, pues ya no queremos tener nuestros CETES, ya vamos a venderlos para volver a inyectar el dinero líquido en nuestra empresa. Pues eso que recibamos como intereses, bueno, eso como intereses será en otros productos financieros, ¿no? También en activos, por ejemplo, una vez que ya depreciamos también la vida útil completa, puede ser que ese activo lo podemos vender a lo mejor, no si es una maquinaria como fierro viejo y obtenemos el valor de rescate.
Lo vendemos, nos lo compran por kilo, ¿no? Y nos dan X cantidad. Esa X cantidad la vamos a registrar aquí en otros productos. Es el valor de rescate de los activos que vendimos. Otro ejemplo, las empresas, particularmente, por ejemplo, las empresas departamentales, algunas empresas, por ejemplo, estas que se dedican a la venta de zapatos y joyería por catálogo, ¿no? Ellos elaboran los catálogos y algunos los obsequian para que la gente compre y otros los venden para que sus vendedores ofrezcan, ¿no? O sea, no se dedican a vender catálogos, se dedican a vender zapatos, pero cobran esos catálogos o esas revistas. A veces son revistas, no necesariamente catálogos, a veces son revistas y cobran, las llegan a cobrar a veces baratas, ¿no? 1 peso, 3 pesos, 10 pesos. Pero eso que van a recibir es otros productos. No es producto de sus actividades principales. Lo reciben por esas revistas o catálogos que hacen. Entonces, eso se registraría aquí, en otros productos. Otro ejemplo, seguramente ustedes han visto que muchas veces, ya saliendo del área de cajas, en los supermercados, hay varias, pues varios locales, ¿no? Por ejemplo, los de Nutriza, los de las tintorerías, dulcerías, etc. Y muchas veces la propiedad sí es como tal de las empresas de supermercado, pero además arriendan esos locales para que las empresas ahí pues vendan lo que se les antoja, ¿no? Y ellos obtienen un ingreso por ese arrendamiento de esos locales. Son supermercados, no se dedican a rentar locales, ellos se dedican a vender mercancías, ¿no? Productos de primera necesidad, básicos, ropa, hasta electrónicos, ¿no? Pero además reciben también un ingreso por la renta de esos espacios. Inclusive a veces en los mismos supermercados, algunos muebles, algunas góndolas, las rentan. Hay alguna marca, en las farmacias es muy común también. Hay alguna marca fuerte, por ejemplo, Bayer, que dice, oye, pero yo quiero ese aparador o esa góndola que está a la entrada, que es la más visible, quiero rentarte todo ese mueble. Ahí voy a poner solo productos de Bayer. No me puedes poner otra cosa, solamente va a haber productos de Bayer. Entonces, rentan las farmacias, les rentan la góndola o el aparador. Y esos son otros productos. Obtienen ingresos, pero no se dedican las farmacias a rentar góndolas. Se dedican a vender medicamentos, pero además obtienen otros ingresos por la renta de esas góndolas. ¿Ok? ¿Ya quedó un poquito más claro? Productos financieros y otros productos. ¿Sí, chicos? ¿Todo bien? Sí, maestra. Ok. Sí, maestra. Muy bien. Listo. Entonces, otra clasificación sería las disminuciones de los ingresos. Como tal, aquí no va a haber entrada de dinero, no se van a incrementar los productos, pero tiene un efecto sobre nuestros ingresos. Y ahí vamos a colocar pues todas las rebajas que nosotros hacemos, ¿no? Esto como tal refleja nuestra política de ventas. Vamos a incorporar, pues rebajas sobre ventas que hacemos a lo mejor al fin de año o en la época de verano. Devoluciones sobre venta, en qué condiciones aceptamos que nos regresen nuestros clientes esa mercancía que no fue de su entera satisfacción. Descuentos sobre ventas, pues qué descuentos o promociones hacemos cada cierta temporada o en el aniversario de la tienda, etc., ¿no? Es decir, esto es nuestra política de ventas. ¿Qué hacemos para tratar de que se vendan más nuestros productos? Y eso, pues obviamente, si hacemos un descuento sobre el precio que nosotros habíamos establecido, pues va a implicar que los ingresos que nosotros teníamos planificados, pues van a ser menores, van a disminuir, porque en lugar de recibir 100 pesos por un producto al cual le habíamos establecido ese precio, pues ahora vamos a recibir 80 porque estamos dando un 20% de descuento. Vamos a incorporar también entonces otra clasificación que son los gastos. Aquí sí, van todos esos gastos que se pueden hacer
que normalmente son los gastos de operación, ¿no? Vamos a incorporar ahí los de administración, de venta, los financieros. Aquí sí serán los intereses que paguemos. Ah, pues que la tarjeta de crédito de la empresa nos cobra tanto de interés y tuvimos que pagarlo porque no pagamos en tiempo. Aquí irán. Ah, pues que nos cobra una cuota anual por uso del crédito para la empresa. Aquí dan. Ah, que ahora nosotros no pudimos pagarle en tiempo y forma a nuestro proveedor y le pedimos que nos diera un mes más para pagar y nos dijo sí con mucho gusto, pero con un 10% de interés. Aquí lo pondremos. Aquí sí, son egresos, ¿no? Haremos nuestros pagos de intereses. Ah, que tenemos una hipoteca. La hipoteca se registra en el estado de situación financiera como un pasivo, pero los intereses que pagamos por esa hipoteca los vamos a registrar aquí. Ah, que nos dio Banorte un crédito refaccionario. El crédito se registra en el estado de situación financiera en pasivos, pero los intereses que pagamos por ese crédito lo vamos a registrar aquí, en los gastos financieros. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otros gastos financieros podemos tener? Pago de cuotas de manejo de cuenta, ¿no? Ay, sí, los bancos ganan por todo. Ahí lo estaríamos registrando, ¿no? Y otros gastos, pues aquellos que tengan que ver con también actividades diferentes a las tradicionales de la empresa, que muchas veces son por única vez, lo que son gastos contingentes, ¿no? Ah, pues resulta que, no sé, se quemó una parte de la bodega, hay que arreglarla, ¿no? Ah, que se descompuso una maquinaria, bueno, hay que arreglarla. ¿Qué más puede ser? Que necesitamos contratar un técnico para que adecuara la instalación para la maquinaria nueva que compramos. Ah, bueno, pues aquí irá otros gastos. No tiene que ver con las actividades principales de la empresa no se dedica a arreglar maquinaria o adecuarla, ¿no? O adecuar instalaciones, ¿no? Sino a producir mercancías, pero tuvo que realizar esos otros gastos. Y finalmente los costos, que ustedes ya ayer me dijeron cuál es la diferencia entre costos y gastos, ¿no? Entonces aquí sí en costos irá nuestro costo de ventas, que incluye pues los costos específicos de producción, ¿vale? Entonces esto también les va a servir a ustedes para poder. ¿Hipotecas entran en gastos financieros? No, por supuesto que no. Las hipotecas, como dijimos, es un pasivo. Lo que entra en los gastos financieros será los intereses que se pague por esa hipoteca. ¿Ok? Hay que diferenciar ahí muy bien cuál es el producto financiero de cuáles son los pasivos o los activos de la empresa, ¿vale? Ahí para que no se vuelvan a confundir en eso. Y bueno, esta es otra forma de clasificar, que es más o menos la que mencionamos ayer, ¿no? Que era dividirlo en ingresos y egresos. Aquí en ingresos, pues tenemos que son todas aquellas cuentas que aumentan el capital de los dueños. Entonces ahí podemos incorporar, ¿no? Esas ventas de mercancías, los productos financieros que ya mencionamos, los otros productos. Podemos, por ejemplo, en el caso de las instituciones financieras, que además de que tienen sus ingresos, están además diferenciados, ¿no? Ingresos por intereses. Pero además también tienen ingresos por comisiones. Y también a veces tienen ingresos por venta de seguros. Depende del banco, ¿no? Cómo lo van a estar dividiendo. Pero podemos encontrar que no solamente hay una sola cuenta que se llama ventas, ¿no? Sino que vamos a poder tener diferentes ingresos como el principal ingreso según las actividades y además también tendremos otros. Inclusive también podemos llegar a ver aquí en empresas del sector financiero que tienen ingresos por productos financieros, pero esos ingresos por productos financieros va a ser diferente a los productos financieros, ¿no? Van a ser dos cuentas diferentes. Una es porque esos bancos venden productos financieros y así los clasifican, y otro será los productos financieros propios del banco, ¿no? Que los bancos también compran seguros, los bancos también
pagan hipotecas, los bancos también contratan créditos a otros bancos, ¿no? Entonces van a ser diferentes, ojo, no confundirlos, ¿ok? Y la otra parte, pues son los egresos. Ahí en los egresos vamos a encontrar todo aquello que disminuye el capital de los dueños. Y ya lo mencionábamos ayer un poco, que vamos a encontrar los costos de venta y todos los gastos, ¿no? Gastos de operación. Pero dependiendo de la actividad de las empresas, de a qué se dedican, cuáles son sus transacciones principales, podemos encontrar desglosado ¿no? Por ejemplo, si son muy básicos sus productos y gastos financieros, pues seguramente solamente encontraremos así la cuenta, gastos financieros. Pero si tiene diferentes formas, ¿no? de gastar o de obtener ingresos, productos financieros, entonces muchas veces lo desglosan como el costo integral de financiamiento. Es más o menos lo mismo, ¿no? Pero si lo vemos así, quiere decir que además está diversificadas las formas que tienen. Particularmente en los estados financieros que se emiten de forma obligatoria, nos van a colocar solamente así, gastos financieros, ¿no? O saldo, gastos o productos y el saldo nos van a colocar. Pero para los estados financieros que son para el manejo interno de las empresas, ahí sí pues nos van a poner costo integral de financiamiento y lo van a desglosar dependiendo de sus actividades, ¿no? Puede haber empresas que no lo hagan, pero algunas que sí. ¿Qué se coloca ahí en ese costo integral de financiamiento? Pues estarán los intereses pagados y los intereses ganados y se saca un saldo. Después colocaremos la pérdida cambiaria y ganancia cambiaria. Si es una empresa que se dedica a importar o exportar, pues obviamente va a tener que estar comprando y vendiendo frecuentemente sus dólares, ¿no? Comprando para poder importar mercancía o para poder pagar sus gastos de exportación y vendiendo si en algún momento tiene dólares de más, ¿no? Y necesita más bien invertirlo en su producción de mercancías. Y entonces también, pues de esas transacciones que realiza en otro tipo de moneda, pues puede obtener una pérdida o ganancia cambiaria. Pérdida si sube más, por ejemplo, el dólar y realiza sus exportaciones o sus importaciones en dólares, sube el tipo de cambio y pues entonces va a tener una pérdida, ¿no? Con lo que tenía originalmente va a poder importar menos. Si tiene una ganancia, baja el tipo de cambio del dólar, ¿no? Pues entonces vamos a poder comprar mucho más de lo que tradicionalmente comprábamos, ¿no? Pero bueno, mis exportaciones entonces en el extranjero, pues también serán más baratas porque bajó el tipo de cambio. Y otra cuenta que se llama resultado por posición monetaria. Aquí en el resultado por posición monetaria se coloca, por ejemplo, cuando hay adecuaciones de valor de los activos, se van a registrar aquí. Estos pueden ocurrir por dos cuestiones. Una, por ejemplo, por los efectos de la inflación. Cuando estamos en entornos de mucha inflación, lo que sucede es que las partidas que son monetarias tienden a perder valor y las que son no monetarias tienden a ganarlo, ¿no? Por ejemplo, el dinero en efectivo líquido pues va a perder poder adquisitivo en entornos de mucha inflación. Pero, por ejemplo, si tenemos un terreno, un edificio, es decir, una propiedad, esa, pues al contrario, aunque haya mucha inflación, pues no se desvaloriza, al contrario, se va valorizando nuevamente. Y aquí se coloca ese tipo de revalorizaciones. Existe un método que se llama reexpresión de estados financieros, que justamente a eso se dedica, a reevaluar los activos, pasivos y capital de las empresas cuando se encuentran en entornos inflacionarios para que reflejen realmente el valor de las empresas y no se pierda justamente por esas pérdidas o ganancias por posición monetaria. Incluso aquí, por ejemplo, podríamos también poner eso, ¿no? Es un tipo de transacción que aumenta el capital de los dueños, aunque no necesariamente es un ingreso físico, que es la revaluación de activos. Antes, por ejemplo, existía un principio de contabilidad de los generalmente aceptados, que ya lo derogaron, que se llamaba valor histórico.
que decía, bueno, pues es que tus activos los tienes que registrar al precio que los compraste. Pero pues eso a lo mejor es adecuado para una empresa que tiene hasta 10 años, pero pues más, imagínense ustedes esas empresas que tienen tantísimos años, ¿no? 100 años de vida, si van a estar registrando el valor de su planta de producción, terreno o equipo, al valor que lo compraron inicialmente, ¿no? Pues no, ahí estarían poniendo un valor muy pequeñito comparado con lo que realmente vale en el tiempo actual, ¿no? Entonces, es un tipo de ingreso también al momento que ya se aplica la reevaluación, pero no implica un ingreso de dinero, sino nuestros activos están aumentando su valor o disminuyendo su valor, ¿no? Aumentando aquí en ingresos. Si disminuye su valor, ¿no? Resultado por posición monetaria, pues entonces tendrá que colocarse como una disminución o un egreso, aunque no hay en la práctica ninguna salida de dinero de la empresa. Y bueno, las otras que no habíamos mencionado, que también entran los egresos, que es justamente las obligaciones, ¿no? Particularmente la participación de utilidades, el pago de impuestos y también el pago de dividendos preferentes. Vamos a ver 2 estados financieros y de paso vemos cómo van a hacer ustedes su búsqueda para ver cómo vienen esos estados de resultados cuando tienen más de un tipo de ingresos. A ver, vamos a aquí. Hay 2 formas. Una, podemos buscar directamente los estados financieros. Vamos a buscar, a ver, los estados financieros. De Pemex. Ven, aquí hay 2 opciones. Uno, podemos buscarla directamente en la página de Pemex, que yo es lo que les recomendaría. U otra, podemos buscarlas en la bolsa de valores. Vamos a ir primero acá. Sí se está viendo, ¿verdad? La página web. Sí, maestra. Sí, profesora. Ok. A mí sí me parece. Entonces, vean, ¿no? Aquí ya nos mandó directamente a los estados financieros dictaminados. Ya podemos nosotros seleccionar el año. Vamos a ver si lo descarga bien. Ok. Yo el que quiero es el de resultados. Este es el de situación financiera y aquí está. Déjenme lo hago más grande. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo obtiene ingresos Pemex? Bueno, pues tiene por sus ventas de los barriles de petróleo y además lo desglosa en el país y de exportación. Pero además también tiene ingresos por servicios. ¿Qué servicios dará? Pues seguramente relativos al manejo del petróleo, ¿no? Pero también ahí tiene ingresos por servicios. También tiene otros, por ejemplo, aquí tiene otros ingresos, otros gastos, pero estos ya son otros ingresos y otros gastos que no van clasificados dentro de sus ingresos principales, ¿no? Ya van en otra parte. Ingresos financieros también tiene ingresos y costos financieros. Pero los que se refieren a servicios, que sí son parte de su actividad principal y las ventas de los barriles de petróleo, pues aquí los tenemos, ¿no? Entonces, vean, no es solamente una cuenta, van a ser varias. Ok, bueno, esa es una forma de buscar estados financieros. Irse directamente a la página de la empresa y buscar, normalmente están en esta pestaña, en la pestaña de inversionistas o directamente ponerle así estados financieros para que nos mande directamente a donde están ya los estados financieros. Y otra, pues es justamente irnos a la página de la Bolsa Mexicana. Pemex emitió deuda, bonos de deuda, por eso es que ahorita lo encontramos aquí en la Bolsa Mexicana. Normalmente no estarían sus estados financieros ahí, pero bueno, ahora como emitió sus bonos de deuda, sí lo tenemos acá. Pero aquí podemos encontrar un conjunto de empresas. Aquí tenemos, por ejemplo, todas las empresas que están listadas por tipo de mercado,
Particularmente nosotros las que vamos a buscar son la de capitales, ¿no? Que son las que emiten acciones. Y se puede buscar por sector. Vamos a buscar, a ver. Industrial, de transportes. A ver, líneas aéreas. Y le damos buscar. Y ya nos lista cuáles son las que están aquí. Tenemos Aeroméxico y Volaris, ¿no? Controladora, vuela, compañía de aviación. Ok. La clave no es necesariamente el nombre completo, ¿no? Sino es la clave cómo se va a emitir sus acciones y la razón social. Normalmente ya al entrar en la empresa, nosotros podemos buscar ya ahí en su información financiera si vienen los estados financieros. Fíjense los básicos, pero estos normalmente son trimestrales. Entonces nos vamos mejor a los reportes anuales. Algunas veces sí van así directamente estados financieros anuales. A veces son reportes, ¿no? Y dentro del reporte está el estado financiero. Entonces, por ejemplo, este tiene de 2017. Este no es financiero, este es de sustentabilidad. Después tiene de 2020, pero en este formato, que no sé por qué, pero yo no lo he podido abrir. Y luego tiene un código de mejores prácticas, ¿no? Entonces, tal cual el año que tiene, pues es este 2017. Entonces, esa es otra forma. O podemos irnos directamente también a la página, ¿no? Vamos a buscar ahí Grupo Aeroméxico. Ah, ya no lo descargué, pero bueno, ahí se supone que debe de venir. Nos podemos ir directamente también a la página de la empresa y normalmente traen un menú y en ese menú hay una parte que dice inversionistas o información para inversionistas, corporativo. Ok, ¿qué nos dice? Grupo Aeroméxico, equipo, sostenibilidad. Teóricamente debería de estar por aquí. Vamos a ver, Grupo Aeroméxico. Connect formación, servicios, inversionistas. Por acá debe de estar. Vamos a ver. Cotización, estructura, reportes financieros. Teóricamente deberían estar aquí. Ah, pero acá, reporte anual. Vamos a ver si está acá. Si no, nos regresamos acá al reporte financiero. Ok, resumen otros valores, resultados. Ay, no me gusta que no traigan índice. Vamos a ver si viene acá. Ok, dice información del estado de resultados. Ok. Déjenme ver si hay otro. Creo que es el último. Ok, bueno. Y aquí tiene sus ingresos, ¿no? Y aparte vean, ¿no? También aquí los desglosa. Tiene ingresos de operación. Obviamente sus operaciones son de transporte y tiene ingresos por venta de servicios a pasajeros, por transporte de carga y por otros. No nos especifica cuáles, pero otros. Entonces vean no tiene como tal tampoco empezando una cuenta de ventas, ¿no? Sino que son ingresos, tal cual. Es la forma como obtiene sus ingresos por su actividad principal. Estos tres podemos saber aquí que es por su actividad principal. Seguramente también tendrá otros ingresos y vienen aquí, vean, otros ingresos, gastos netos, que estos seguramente ya no tienen que ver con su actividad principal. Por eso es que están organizados o clasificados después y no dentro de las operaciones principales. ¿Vale? Sí, clarísimo hasta ahí, este asunto del estado de resultados, que a veces vienen ingresos, a veces ventas, que pueden ser varios, que pueden ser uno. ¿Clarísimo hasta ahí, chicos? Sí, maestra. Clarísimo también cómo van a hacer la búsqueda de sus estados financieros.
Sí, maestra. Ok, va que va. Listo. Vamos entonces ahora con sus presentaciones, chicos. En lo que voy haciendo yo la lista con los que están presentes, de las empresas que les van a tocar. ¿A quién le tocó el periodo cronológicamente más antiguo? A nosotros, maestra. Ok, entonces si gustan compartir, chicos, pantalla. ¿Sí se ve? Listo, ahora sí ya se ve muy bien. Ok. Bueno, buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros vamos a comenzar con lo de la historia de las finanzas. Mi equipo está compuesto por Medina Rosas Eduardo, Rivera Quintanar Gabriela, Dulce, Itzel y su servidora Brenda. Bueno, las finanzas son muy antiguas, ya que, pues, como conocemos, pues ya existen los impuestos y demás cosas. Todo comenzó así breve por el trueque, pero pues en ese tiempo pues no había como moneda de cambio ni nada. También fue surgió a partir de la conservación de privilegios y para poder administrar, digamos que la economía que en ese tiempo era como los esclavos también. Bueno, las finanzas públicas son los instrumentos más destacados de la política económica, buscan el bienestar de la sociedad y están orientadas al manejo de los problemas de financiación de una economía. Esto con la finalidad de equilibrar el gasto y el ingreso para dar un mejor servicio público y pues, como lo hemos notado, han tenido una evolución importante en todo este periodo. Bueno, su origen es de las relaciones financieras. Es posible dividirlo en unas etapas que serían los griegos, los romanos, la Edad Media, el Renacimiento, el mercantilismo, formas de estados nacionales y la Revolución Industrial. Bueno, comenzamos con los griegos. En esta época, pues ya como les mencionaba, no había como moneda tal, sino que su única actividad que hacían era la agricultura, entonces no había como cierta financiación pública. Entonces, pues esto existió bueno, habían en ese tiempo muchos filósofos, como se mencionaban, unos que creían en una cosa y otros en otros y demás. Entonces, salió como de la negación de ciertas personas el querer buscar una forma como de obtener algo más que un privilegio o algo así de beneficio. Esto pues dio como un poquito del origen de a que aparecieran un poquito como ventas y comercios así, pero no era como que tuvieran una empresa tal. Bueno, los romanos son del siglo V antes de Cristo y del V después de Cristo. En esta época, en cuanto a las relaciones financieras, se crea el derecho de corporación o sociedad. Aquí ya más o menos como se ve en la imagen de arriba, se empiezan a crear como ciertos mercaditos y ya como un poquito más establecidos. Bueno, el pensamiento estaba influido por los estoicos, que son como de personas que no se dejan llevar como por lo que dice la mayoría de gentes, sino que tienen su libre albedrío. Bueno, ellos consideraban que la pobreza era el estado ideal del ser humano y además no tenían capacidad de compra. Esto limitó el desarrollo de los mercados y de los mercados consumidores. El Estado controlaba la economía a través de la incautación de la mayoría de las empresas. Sin embargo, es un gran defensor de la propiedad limitada y con sus grandes aportaciones en aspectos de derecho,
surgen las primeras sociedades anónimas constituidas por acciones negociables. En esta época existían sistemas de producción en pequeña escala, pero no se desarrollaban empresas en gran escala. Como les mencionaba, ahí se notan como mercaditos así pequeñitos, pero igual estaban como manejados por personas con más categoría. Yo te lo muestro. Bueno, el origen de las finanzas puede encontrarse alrededor del siglo XVII, con el surgimiento del capitalismo. En esa época, cuando comienzan a desarrollarse los bancos comerciales que ofrecen servicios de intermediación, préstamo y ahorro. Con el paso del tiempo, las instituciones financieras y sus productos se han ido evolucionando y modernizando. Han aparecido nuevos intermediarios distintos a los bancos tradicionales, como por ejemplo sociedades gestoras de carteras, instituciones del inverso colectiva, etc. Y también nuevos productos financieros que ofrecen multitud de opciones a los clientes. En cuestión a su desarrollo teórico, recién en el siglo XX, las finanzas pasan a constituirse como un área de estudio, propiamente dicha. Su origen puede encontrarse en los trabajos de Irving Fisher, por ejemplo, en 1897, en donde se refiere a las finanzas como una nueva disciplina. Su ámbito de estudio se ha ido perfeccionando en el tiempo con el desarrollo de teorías que intentan explicar la determinación óptima del precio de los activos, la rentabilidad esperada y las decisiones en escenarios de incertidumbre. Esa es de mi compañera. Muy bien, ¿quién sigue? Las finanzas como motor de la historia. El origen de las finanzas pueden encontrarse alrededor del siglo XV, con el surgimiento del capitalismo. En esta época es cuando comienzan a desarrollarse los bancos comerciales. Estos ofrecen los servicios de intermediación, préstamo y ahorro. Con el paso del tiempo, las instituciones financieras y sus productos se han ido evolucionando y modernizando. Han aparecido nuevos intermediarios distintos a los bancos tradicionales, como por ejemplo las sociedades gestoras de carteras, instituciones de inversión colectiva, etc. Y también nuevos productos financieros que ofrecen multitud de opciones a los clientes. En cuanto a su desarrollo teórico, recién en el siglo XX, las finanzas pasan a constituirse como un área de estudio propiamente dicha. Su origen puede encontrarse en los trabajos de Irving Fisher en 1897, en donde se refiere a las finanzas como una nueva disciplina. El Renacimiento y el mercantilismo. En el Renacimiento, que es el siglo XVI XIV y XVI, y el mercantilismo en el XVII, se consolida el Estado-nación, se inicia la colonización de América y surgen las sociedades tipo anónimas. Estos sucesos ayudan a la formación y consolidación de los negocios. El Estado se apropia de los apuntes de carácter familiar que enseñaban cómo dirigir los negocios de manera exitosa. Bueno, hay... ¿Le regreso? Sí, por favor. Sí, que acabé. Bueno, ahí como se ve en las imágenes, ya varios ya empezaron a tener como que pequeñas empresas en donde, digamos, sí, a los hijos y así les enseñaban ya cómo hacer las cosas, a cómo saber dirigir las empresas, más o menos. Ya. La revolución industrial.
En estas se establecieron los sistemas bancarios y monetarios y se organizaron las compañías comerciales a gran escala y fue cuando también surgieron las primeras fábricas. Surge también la necesidad de disponer de herramientas financieras para medirle desempeño financiero, por lo cual se fundan las primeras universidades en las que se estudian los negocios. Este también se puede decir que transformó la sociedad agraria y artesanal del antiguo régimen a las modernas sociedades industriales, dotadas por una dinámica de crecimiento económico sostenido. Entre 1940 y los 50, las finanzas continuaron siendo vistas como un elemento externo sin mayor importancia que la producción y la comercialización. A final de los años 50 se comienzan a desarrollar métodos de análisis financieros que son las claves, sería el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo. En los años 60, las finanzas se encontraron en la óptima combinación de valores, que fueron los bonos y las acciones, y los costos de capital. Durante los 70 se concentran en la administración de carteras y su impacto en las finanzas de las empresas. Para los 80s y 90s, el tópico fue la inflación y su tratamiento financiero, así como los inicios de la agregación de valor. El nuevo milenio de las finanzas se ha concentrado en la creación de valor por los accionistas y la satisfacción de los clientes. Bueno, aquí las finanzas del Ayuntamiento de la Ciudad de México, bueno, de que estoy investigando más o menos, encontré esta imagen en qué año se elaboraron más o menos los productos que ya tenían, que ya tenían como unas finanzas como tal. Entonces, pero esto fue en la Ciudad de México. Bueno, el desarrollo y evolución de las finanzas. Las actividades financieras existen desde el primer momento que se utiliza el dinero como medida de valor. Desde épocas muy remotas, la obtención de beneficios económicos ha sido de gran importancia para el hombre. La historia de la ciencia de las finanzas como disciplina moderna puede hacerse comenzar por el cameralismo, el cameralismo es una corriente económica enfocada en la gestión administrativa de un territorio, la cual significa que esta corriente de pensamiento con respecto a las finanzas públicas que se hayan hecho, examinar por los pequeños problemas económicos y de finanzas. Las ciencias cameralistas es la primera expresión de la ciencia de las finanzas públicas. La que sigue, por favor. Básicamente, una de las perspectivas económicas y financieras fueron las ideas cameralistas, las que se hablaba anteriormente, que se caracterizan por las tres primeras, que son su preocupación por la utilización óptima de los recursos de la economía, insistencia acerca de la conexión entre la economía privada y pública, y consecuencias del planteamiento de la aportación anterior. Las finanzas se han considerado durante mucho tiempo como parte de la economía, las cuales surgieron como un campo de estudio independiente a principios del siglo pasado. La atención se centró más bien en el funcionamiento externo en la administración interna. Hacia fines del siglo se intensificó el interés en los valores, en especial las acciones comunes,
convirtiendo el banquero inversionista en una figura de especial importancia en las finanzas. Y estas son nuestras pequeñas referencias. Y ya. Ok, Es todo. bien chicos. Bien, ok. Siguiente periodo, ¿a quién le tocó? Nosotros. Ajá, ok. Dice Gaby que no puede abrir su micrófono. A ver, intente hablar, Gaby. ¿Ya se ve, profesora? Ya se ve. Ok. Maestra, Ajá, sí. mi compañera Gaby era la que le mandó mensaje. Está en mi equipo, pero le dije que saliera y volviera a entrar. Ajá, sí, ya volvió a entrar, pero sí puede ya activar el micrófono. No sé. Ok, bueno, ahorita que nos avise. Listo, empiecen chicos. A nosotros nos tocó el de las finanzas en el siglo XVIII y XIX. El tema de la hacienda pública ha llamado la atención de historiadores y economistas por el ser el punto crucial para la comprensión de la formación del poder político y las estructuras económicas. En el siglo XVIII, en Nueva España ya había cierta forma de mercado de préstamos. En estos años había personas que estaban dispuestas a guardar su dinero en instituciones que no eran salvo en un solo caso y en bancos. Estas eran las más confiables moral y económicamente para la gente, por ejemplo, la iglesia y el Estado, aunque no excluimos a los grupos económicos poderosos consulado de comercio. En la historia de las finanzas, a partir de 1776, la invención de la máquina de vapor de James Watt y su concepción de comercial de la época, provocando profundos y rápidos cambios de orden económico, político y social, que en un lapso de aproximadamente un siglo fueron mayores que los cambios ocurridos en el milenio anterior. Es el periodo llamado de Revolución Industrial, que se inició en Inglaterra y rápidamente se extendió por todo el mundo civilizado. Hasta principios del siglo XIX, los gerentes financieros se dedicaban a llevar libros de contabilidad o a controlar la teneduría, siendo su principal tarea buscar financiación cuando necesario. Y el desarrollo de nuevas formas de organización capitalistas, las firmas de socios solidarios, formas típicas de organización comercial cuyo capital provienen de las ganancias obtenidas, capitalismo industrial, y que toman parte activa en la dirección de negocios, dieron lugar al llamado capitalismo financiero. Y esto lo dijo Chavenato en 1989. Ok, ¿quién más? Sigue mi compañera Carla. Ok. Carla, ¿sí está por ahí? Me dice que no le deja prender su micrófono. A ver si mientras yo le sigo con la exposición. Dice en el siglo XVIII, se analiza la fisonomía y el impacto que tuvieron diversos factores y entidades económicas europeas en México, así como ir y venir en ideas de nuestro país y en el mundo europeo. Historia en la obra colectiva se revisa a partir del decreto de la libertad comercial emitido de manera progresiva de los Borbones durante la segunda mitad del siglo XVIII y que permitió con los cambios imperiales de principios del siglo XX.
que particularmente expresaban la creciente triangulación de los intereses alemanes y estadounidenses en México. También en ese aspecto, profesora, en la política internacional no solo era mantenimiento formal de los oropeles dinásticos, sino también de manera de conseguir que la economía nacional se fortaleciese a través de los buenos tratados comerciales. Los esfuerzos de promover la actividad mercantil estaban justificados en la mentalidad de autoridades fuertemente influenciadas por la idea de conseguir una balada comercial favorable a España y a toda Europa. La creación de Junta de Comercio y Consulados es el reforzamiento de la Junta General de Comercio y el impulso para la creación de compañías privilegiadas o los decretos de libertad de comercio con América, como fueron otros tantos ejemplos de una política sinceramente preocupada por la reactivación comercial. Si pueden como que seguir, pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ya me escucha? Ya, vale. Ya, perdón, profesora, es que decía que el anfitrión no me dejaba prender mi micrófono. Todos activado para que lo activen cuando quieran. Cuando tengan ese problema, chicos, mejor igual que sus compañeras salgan y vuelvan a entrar para que puedan activar su micrófono. Ahora sí seguimos entonces. Sí, gracias, profesora. Bueno, la mayoría de los trabajos examinan los lazos establecidos desde la esfera de la economía, especialmente el comercio, la banca y la creación de empresas en nuestro país. Los intercambios culturales fundamentales en los procesos de integración son revisados solamente por 2 artículos de la primera parte de la obra en la que se analiza el movimiento de las ideas entre ambas orillas. El periodo que se analiza en el texto es claramente delimitado por el dominio atlántico en la economía internacional. Fueron los años transcurridos entre las reformas borbónicas a finales del siglo XVIII y el fin de la primera posguerra que antecedió a la etapa de consolidación de la hegemonía estadounidense en el comercio y finanzas mexicanas. Cabe aclarar que esto no puso la extinción autonómica de los intereses alemanes en nuestro país, sino la colaboración entre estos y los estadounidenses, como queda referido en los últimos artículos de esta obra colectiva. Las finanzas públicas de México en el periodo de 1821 a 1835, momento que asentaron las características básicas del régimen fiscal mexicano hasta los años 70 del siglo XIX. A las puertas del régimen porfiriano se dan cuenta de la creciente volumen de dicha historiografía y de su diversificación temática, espacial y temporal, así como los rasgos básicos ya conocidos y carácter confederal de Fisco de México desde 1824, que habría generado en el Estado fiscalmente débil. El peso medular del impuesto sobre el comercio exterior en los ingresos federales, el uso del crédito interno y externo para financiar el déficit y la relación de la dependencia que se estableció entre la Hacienda Federal y los accionistas. Se han añadido el conocimiento más amplio de las finanzas públicas de los estados, así como los diversos proyectos de reforma fiscal liberal, ejemplificados en la aplicación de las contribuciones directas. Finanzas públicas en la segunda mitad del siglo XIX. La existencia de muchos mercados autónomos alrededor de las haciendas, las minas y los pueblos, la economía de autosuficiencia, la falta de sistema fiscal o de impuestos, los gastos administrativos, ejército, burocracia y etcétera, y las deudas públicas heredadas desde la independencia hacían que a mediados del siglo XIX las finanzas públicas se encontraran en cifras rojas. Se gastaba mucho más de lo que ingresaba en el Tesoro Nacional. Los gobiernos liberales traían la posibilidad de implementar un sistema fiscal moderno
que sería un proyecto a mediano y largo plazo, o recurrir al endeudamiento para obtener recursos de manera inmediata y así resolver el déficit presupuestal. Ok, las primeras instituciones que daban de previsión y ahorro surgieron en las ciudades portuarias. Estas fueron en alemanas, en específico en Hamburgo y en Gran Bretaña. Se estuvo extendiendo rápidamente por principios en las zonas urbanas de Europa entre 1818 a 1850. Uno de los grandes centros portuarios como Nueva York en 1816, Boston 1816, Río de Janeiro de 1831. En La Habana fue en 1840. Ya aplicándose aquí en América Latina colonial, se extendían entidades de crédito prendatario, que son como los Montes de Piedad. Actualmente está en México el Monte de Piedad, y esto surgió no solamente en México, sino en Lima y en Bogotá. Fue durante el siglo XVIII. ¿Le puedes pasar, por favor? Hay otra que surgió mucho, fueron las Building Societies, que son de origen se originan en 1775, que son unas sociedades mutuales, que es como si fueran sociedades. Algunos autores coinciden que dicen que son como sociedades amigos donde te prestaban dinero para obtener para poder comprar una propiedad. Pero otros autores dicen que no tiene nada que ver con las sociedades amigos, porque en sociedades amigos son para te prestan dinero para poder rentar casas. Estas se originaron en Inglaterra en 1927. Y luego, con la experiencia, habría de multiplicarse y difundirse por toda Gran Bretaña y en Estados Unidos. Fueron constituidas inicialmente como sociedades mutualistas de construcción. Las Building Societies crecieron a partir del mediado del siglo XIX hasta convertirse en uno de los actores más importantes del mercado hipotecario que actualmente conocemos como las hipotecas. Durante las décadas de 1920 a 1930, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Y esta es nuestra bibliografía. Ok, muy bien. Bien, chicos, si ven, el periodo anterior se caracteriza, bueno, la historia se caracteriza desde el principio, sobre todo en que se enfocaba en los créditos, ¿no? Y estaba respaldado por ya sea metales con valor, ya sea con piedras preciosas, inclusive más adelante por eso se estableció el patrón oro, ¿no? Y en el periodo que acaban de mencionar, ahí ya había más diversificación tanto de los diferentes tipos de productos financieros, no tanta, pero ya había más. Y además empezaron la creación de instituciones, ¿no? De los bancos, quienes emitían las monedas, los billetes, etc. Bien, vamos entonces con el último periodo. ¿A quién les tocó, chicos? A nosotros, maestra. Ok, muy bien. Pueden compartir, por favor. ¿Ya la ven? École, ya se ve bien. Ah, bueno. Nosotros somos del equipo 3. Está conformada por Mejía Marín Victoria, Medina Saúl, Hernández Raimundo y yo su servidora, Vanessa Domínguez. Les toca hablar del siglo XX y del siglo XXI en la historia de las finanzas. En el siglo XX es en el año de 1900 y son 50 etapas que se encuentran en este siglo, que la primera etapa comprende de 1900 a 1929. El alemán Irving Frisch publicó un artículo en 1897 en el cual hablaba de una nueva disciplina en la que las finanzas era una devaluación de la economía y el origen del nombre se debe a los romanos llamaban el dinero finus.
En 1930 publicó un libro titulado La teoría del interés, que serviría de base para ocuparse el interés y la teoría monetaria de John Keynes. La economía global estaba creciendo y el objetivo principal es que las finanzas era el obtener capital hasta el colapso de la bolsa de valores del año de 1929. Para la segunda etapa, que es de 1929 a 1945, después de la crisis financiera de 1929, la depresión económica provocó la quiebra empresarial, un alto nivel de desempleo y pobreza. En esta etapa, las finanzas trabajarán para salvaguardar los intereses de los acreedores, es decir, que trabajarían arduamente para recuperar los fondos. En la tercera etapa, que comprende de 1945 a 1975, surge la informática y la electrónica, que favorecen el desarrollo de las comunicaciones, el transporte y el comercio. Su objetivo en las finanzas es optimizar las inversiones. Este es el periodo que se considera la etapa de oro en las finanzas. Para la cuarta etapa, que es de 1975 a 1990, es el crecimiento de la economía mundial. La función principal de las finanzas era la relación de riesgo-rentabilidad. Y para la última etapa, que es la etapa 5, es de 1990 en adelante. Se producen diversas crisis consecuencia de la globalización económica. Las finanzas, la creación del valor, poniendo en funcionamiento nuevos esquemas de inversión y el apalancamiento financiero e incluso la creación de los activos tóxicos. Línea del tiempo de las finanzas públicas en México, época porfirista 1876-1911. Se estabilizan las instituciones, se dan las bases de centralización de la administración pública federal, Hacienda. Se usaba para el informe presidencial. Se nombra Tesorería de la Federación en las oficinas del Palacio Nacional y en las capitales de cada estado de la República. Se centralizan los ingresos, egresos y deuda pública al Ministerio de Hacienda. Se forman los mercados de bienes, trabajo y capitales. Se comunicaciones y transporte para vincularse con el mercado internacional. Se crearon instituciones como los bancos, compañías mineras, fortalecimiento de la hacienda pública, comisión de moneda. La siguiente, por favor. Época postrevolucionaria, 1911-1934. Periodo afectado por la Revolución Mexicana, se instala el Departamento de Contabilidad y glosa solo hasta 1917. Se promulga la Ley de Secretarias de Estado, se crea el Departamento de Contralorías con su propia ley dependiendo de la Secretaría de Hacienda, se estableció el sistema de contabilidad, glosa, fiscalización y control previo. Con las atribuciones y capacidades del Estado se buscó la reconstrucción de las finanzas públicas. Para la reorganización y modernización económica se crean empresas institucionales y públicas e instituciones. Época contemporánea. Cardenismo, de 1934 a 1940. Se reconoce el desarrollo de una economía trazada. Se impulsa la reforma agraria, construcción de infraestructura, se expande el gasto público, se nacionaliza el petróleo, de 1938. Se promulga un conjunto de leyes y códigos que amplían las facultades del gobierno. Época contemporánea, 1940 al 2000. La contabilidad se realizaba centralizada en las secretarías de Estado. Se conserva la política de ingresos y egresos para el equilibrio financiero del Estado. Se descentraliza la contabilidad. Se otorgan subsidios mayores al campo. Se asignan funciones de la Contaduría de la Federación a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Se reconoce la inversión privada como agente de crecimiento económico. Se crea una política fiscal. Se aborda el gasto en campo, los problemas de productividad y la modernización del sector agrícola. Se considera mejorar la infraestructura a la educación, incrementar los recursos y asignar más matrículas en la educación superior, garantizar a la población los accesos a los servicios de salud. Actualmente, de 2000 en adelante, se fusiona la Secretaría de Programación y Presupuesto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Subsiste la Dirección General de Contabilidad Gubernamental con las direcciones de Cuenta Pública y Normatividad. Se crean planes de contingencia contra desastres. La ciudadanía participa activamente en la aplicación de esos recursos financieros. Desaparecen los fideicomisos públicos, se incrementan los ingresos tributarios y los no tributarios. Se cuenta con un presupuesto de egresos de la Federación y su respectiva ley. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público despacha los negocios en materia administrativa del Estado y se regula por la Ley Orgánica de la Administración Pública. Siglo XXI, año 2000. La evolución histórica de las relaciones financieras. Es posible presentar la evolución histórica del origen de las relaciones financieras en términos del desarrollo empresarial. La función principal de las empresas es la producción de los satisfactores de la de las diversas necesidades humanas. La existencia de las empresas se encuentra condicionada por las formas en que la humanidad satisface sus necesidades, la manera en que la sociedad se organiza para resolver el problema de la escasez, el pensamiento económico de la época histórica y los avances tecnológicos, entre otros componentes. A medida que aumenta el número de empresas como una manera de producir satisfactores humanos, se intensifican las relaciones financieras. En este contexto, dentro de la evolución de las finanzas, se puede mencionar que a principios del siglo XXI comienza a figurar un interés por las finanzas enfocadas al estudio de la psicología del comportamiento del inversionista, donde se analiza las decisiones humanas desde el punto de vista de la psicología cognitiva. A este enfoque se le conoce como behavioral finanzas del comportamiento o conductistas, siendo los principales pioneros de esta teoría Vernon Smith y Daniel Kahneman. En 2002 se les concedió el Premio Nobel de Economía. Este tipo de pensamiento financiero enfoca su criterio en el comportamiento más realista sobre los inversionistas, así como de los gestores de la empresa, pues existe la interrogante sobre qué tan válida y consistente es la supuesta eficiencia de los mercados. Se refiere que los precios reflejan toda la información pública disponible y que los inversionistas conocen a los administradores que buscan su beneficio personal. Por otro lado, otro aporte importante financiera se da hacia el 2004, pues comienzan a llamar la atención las llamadas finanzas sociales, como resolución a la falta de un utensilio que conceda el acceso financiero no solo a personas con recursos, sino también a personas que carecen de ellos. Es por ello que las finanzas sociales proponen adaptar los contratos, productos e instrumentos financieros a la idiosincrasia de cualquier persona que por falta de recursos o en su caso de conocimiento no han beneficiados por el desarrollo de los mercados. Tal es el caso del acceso a los microcréditos. Nuestras referencias, maestra. Muy bien, chicos, bien. Ven, este último periodo se puede identificar que ya hay una enorme diversificación de lo que consideramos las finanzas, ¿no? Inclusive desde inicios del siglo XX se van elaborando ya tratados, ¿no? Y tratados especializados. Por ejemplo, especializados en finanzas públicas, especializados en finanzas personales, en finanzas, por ejemplo, aquí, ¿no? Lo que nos explica del behavioral consumer, ¿no? Que son comportamientos, ¿no? ¿Cuáles son estos afanes o estas posturas frente al riesgo, ¿no? Algo también muy importante, por ejemplo, del periodo anterior,
es que empieza todo este análisis del riesgo, ¿no? Decíamos anteriormente, en el primer periodo eran prestamistas individuales, ¿no? Agiotistas que se dedicaban a prestar dinero. Después ya se establecen las instituciones con ciertos tipos de regulaciones. Y ya en este periodo, pues ya existe economía formal e informal, ya se desarrollan y se diversifican los productos financieros, ya además se va especializando también ese análisis del riesgo, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy dando esos préstamos y yo estaba considerando que sí me iban a pagar y de repente no? ¿Y qué pasa si no solamente es uno o dos de mis clientes que no me pagan, ¿no? ¿Qué pasa si es un conjunto? ¿Qué pasa si en todo el país, por alguna situación económica, nadie empieza a pagar, ¿no? Entonces empieza a diversificarse también estas herramientas para hacer valorización del riesgo, así como se desarrollan las instituciones, cómo se desarrollan los productos financieros. Y además también otra cuestión es que en el siglo pasado y en este siglo, con el desarrollo de las tecnologías de la información, se empieza a ser más inmediato, ¿no? Anteriormente las finanzas eran muy locales, ¿no? Por eso es que eran unas cuantas personas de forma individual que hacían los préstamos. Después, en el siguiente periodo, siglo XVIII, XIX, con los imperios, ¿no? Y con el desarrollo de los estados-nación, pues ya empiezan también incluso a prestarse entre países, ¿no? Ya es un banco o un prestamista de un país hacia otro o hacia una persona de otro país, de otro territorio, y actualmente pues se pueden mover rapidísimo, ¿no? No para todos, por supuesto, pero al menos sí para los grandes capitales, moverse de un país a otro, saltar de una bolsa de valores a otra es inmediato, no es más en fracciones de segundo. Eso particularmente también ha traído estos problemas de las crisis financieras, ¿no? Por ahí su autor lo maneja a partir de 1990, pero en realidad incluso es desde antes, particularmente, y en México a partir del 82, con la entrada del modelo neoliberal, es que empiezan a suceder las crisis o a impactarnos las crisis internacionales, no solo nacionales, de forma más frecuente, ¿no? Pero sí efectivamente las crisis podemos decir que existían pues desde que empieza a dominar el sistema capitalista, porque efectivamente es una de las características del sistema capitalista, ¿no? Las crisis recurrentes, una vez que cae la tasa de ganancia para volverla a levantar. Y bueno, y justamente ahí se observan esos ciclos de crisis y auge económica, y también en esos ciclos de crisis y auge es justamente donde empiezan a diversificarse aún más productos financieros, ¿no? Anteriormente eran, por ejemplo, pues estos préstamos o créditos que se daban con el respaldo de una cosecha o de ganado o del trabajo que se iba a realizar en una industria, pero actualmente inclusive ya se han creado las famosas coberturas, ¿no? Pues que una cobertura por si mi cosecha se daña, una cobertura por si el tipo de cambio no se mantiene como yo lo había estimado, una cobertura por si los ingresos del petróleo no son los que esperábamos el siguiente año, ¿no? Entonces también se van diversificando, ya no solamente son, por ejemplo, acciones, sino que además son bonos y son certificados. Ahí como dato les recomiendo que se metan ahí a la página de la Bolsa de Valores y revisen todos los tipos de acciones que existen o instrumentos, ¿no? Ahorita que les mostré, les decía, ustedes van a el de capitales, porque el de capitales es donde están las acciones de las empresas. Pero ahí ya veíamos que está mercado de deuda, también hay un mercado de dinero, ¿no? Y justamente esa es como la característica en los últimos 2 siglos, que la diversificación ha sido mucho más amplia, también los tiempos financieros son mucho más rápidos, se han reducido mucho, la movilidad, ¿no?, de los capitales o del dinero también puede alcanzar mayores distancias, porque además ya ni siquiera tiene que ser físico, ¿no?, es digital. Y pues también han surgido estos famosos capitales golondrinos que les llaman, que son estos inversionistas que compran acciones en las bolsas únicamente para ganar dinero, es decir, entran, compran algo barato que esperan que va a incrementar su precio, lo venden y se van inmediatamente a otro país, ¿no? Y muchas veces esos movimientos tan fuertes que hacen, en lugar de ayudar a que se financie la economía, lo que hace es desestabilizarla.
¿no? Entonces también es otra de las características de nuestra época de las finanzas. Y por eso es que también se va profundizando en el estudio de cómo hacemos, bueno, las regulaciones, por un lado, el derecho relativo a las finanzas, por otro lado, bueno, la evaluación de los riesgos, por otro lado, el control de la incertidumbre, desarrollar nuevos productos financieros que cubran esos posibles riesgos, ¿no? Y bueno, esto es algo dinámico, va cambiando. Y así, tanto los estudios como las leyes tienen que irse adecuando a lo que la realidad nos va presentando, ¿no? Por eso es que es algo que va a seguir expandiéndose. Y bueno, vamos entonces ahora sí a repartirles cuáles son las empresas que van a analizar. Y bien, ok. Bien, primero tenemos a Raimundo. A usted le va a tocar analizar Grupo Bachoco. Dulce le va a tocar Grupo Gruma. Itzel le va a tocar Grupo Bimbo. Bueno, Bimbo, ese no es grupo, ese nada más es Bimbo. Marlene le va a tocar analizar FEMSA. Ana le va a tocar analizar HSBC, México. Fabiola, Citigroup, México. Sergio, Banorte. Eduardo le va a tocar Financiera Independencia. Brenda le va a tocar Gentera. Gaby le va a tocar Unifin Financiera. Saúl le va a tocar Maxcom Telecomunicaciones. Victoria le va a tocar Empresas Cablevisión. Vanessa le va a tocar Megacable Holdings. Jesús le va a tocar Farmacias Benavides. Jacqueline le va a tocar Corporativo Fragua. Carla le va a tocar Genoma Lab. Paula le va a tocar Médica Sur. Estos 4 últimos, particularmente Jesús, Jacqueline, Carla, Paula, necesito que para el día de mañana ya investiguen si sí están disponibles el estado de situación financiera y el estado de resultados de los últimos 5 años, ¿no? De 2016 a 2020, sino para reorganizarlos en otro sector, ¿vale? No todas estas empresas han cotizado desde hace tiempo en la bolsa, entonces puede ser que no todas tengan los estados financieros disponibles. Para todos, recuerden que deben de ser estados financieros anuales. Todos los demás, para el día de mañana, también recomendación que revisen si están disponibles de los 5 años, pero para el día de mañana requerimos solamente estado de situación financiera y estado de resultado integral del año 2020. Y de preferencia ya capturado en Excel. ¿Sí, Jesús? No, nada más tiene como que el estado financiero básico, nada más. ¿Básico? ¿A qué se refiere? En su página. Dice estado financiero básico de la empresa nada más. A ver, déjeme ver. Búsquelo entonces también en las de la bolsa de valores. Ay, les iba a copiar esto. Yo lo encontré en el grupo BMW. Ok. Y me sale nada más porque en la página de Benavides no me sale y en otras no me saca el estado de situación financiera. Ok, entonces métase a la página de la bolsa. Ahí deberían de estar obligatoriamente si está cotizando. Dice, hay uno que son, mira, ya encontré uno de Inbursa y me sale estado de situación financiera y estado de resultado, resumen de flujo, estado de resultado trimestral y múltiplos históricos de razones. Solamente necesitamos el de situación financiera y el de resultados, ¿vale? Vale. Solamente esos 2. Ustedes en particular sí busquen si hay para los 5 años. Si no, les digo, los reorganizamos con otra empresa. Y los demás, por lo pronto para mañana solo 2020, pero vamos a requerir de los últimos 5 años, ¿vale? Recomendación, captúrenlos de una vez en Excel para que mañana que vemos el primer método de análisis, lo vayan haciendo a la par, ¿no? Entonces, y lo tengan ya listo. Si no, después de ver el método, pues todavía tienen que hacer pues la tareita de elaborar su su análisis de porcientos integrales, ¿vale?
¿ok? Estado de situación financiera o estado de resultados. Acuérdense que el estado de situación financiera puede decir estado de situación financiera, estado de posición financiera o balance general. Cualquiera de esos tres nombres lo pueden encontrar. Y el estado de resultados lo pueden encontrar como estado de resultados, estado de resultado integral o estado de pérdidas y ganancias. También de una vez, mañana vemos qué es esto del estado de resultado integral. Nada más investigo el del resultado, nada más el de un año, ¿verdad? El de 2021. Sí. Vale. Por lo pronto para mañana solamente de un año, del último, ¿no? De preferencia que sea 2020. Si no encuentran 2020, bueno, puede ser hacia atrás 2019, 2018. Pero sí vamos a requerir, ¿no? Para el análisis, particularmente para el análisis dinámico, sí necesitamos los 5 años. Todavía no empezamos con el dinámico, todavía va a faltar un poquito para que empecemos con ese tema, pero sí se van a requerir. Por eso les pido a los del último sector, al que es del sector farmacéutico y salud, que sí revisen si están disponibles o no. Porque de entrada es bien interesante hacer análisis de cómo les fue, ¿no? En esta pandemia a este sector. Pero bueno, si no tienen la información disponible, pues va a estar complicado ahí, ¿no? Entonces sí les encargo, por favor. Y todos los demás, pues sí, por lo menos 2020, ambos estados financieros, y de una vez ya los traigan capturados en Excel para que sea mucho más sencillo para ustedes, ¿no? Elaborarlo. Profesora, ¿me puede repetir cuál me tocó? Ok, Marlene. Paula. Paula. Ok, Paula, sí. Paula, a usted le tocó médica, que está como, bueno, es médica sur, pero cotiza como médica. Ok, gracias. Ok. Profesora, ¿a mí también me puede decir, por favor? Sí, Carla, ¿verdad? Sí. Carla, a usted le tocó Genoma Lab. Ok, gracias. Es con doble M, Genoma Lab, ¿ok? Profesora, ¿me puede decir también a mí cuál me tocó? Sí, Marlene, a usted le tocó FEMSA. ¿FEMSA? FEMSA, ajá, con FEMSA. Es Fomento Económico Mexicano, Sociedad Anónima, que es la embotelladora de Coca-Cola aquí en México. ¿Vale? Los demás, ¿alguien más? ¿Dudas, preguntas de cuál empresa le tocó? Cada quien va a analizar a su empresa de forma individual, pero acuérdense que cuando llegamos a razones estándar y a razón índice, ahí sí tienen que hacer intercambio de información con las personas de su mismo sector, ¿no? Por ejemplo, las empresas de Raimundo, Dulce, Itzel y Marlene son del sector de alimentos, entonces ahí tendrán que hacer ellos intercambio de información. Las empresas de Eduardo, Brenda y Gabriela son empresas del sector de microfinancieras, entonces les tocará ahí hacer intercambio de información. Las empresas de Saúl, Victoria y Vanessa son empresas de telecomunicaciones, también les tocará hacer intercambio de información. Y las empresas de Jesús, Jacqueline, Carla y Paula son empresas del sector salud. Entonces también les tocará hacer intercambio de información con los que tienen empresas en el mismo sector, ¿vale? Ok, bien. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿De cuál es lo que tienen que traer de material para mañana? ¿Y de qué tienen que buscar? Sí, Jesús. No tengo dudas, profesor. ¿Todo bien por el momento? Ok. Sí, maestra, no. Ajá, ok, bien, chicos. Vamos entonces a empezar nada más con... sí. Perdón. No importa, bueno, es que yo tengo de los estados, bueno, estaba buscando en los estados de resultados de Fragua, están del 2017 al 2020. 18, 19, 20. Pues con esos trabajamos por lo pronto, ¿sí? Con 4 años. Bueno. Ajá. Pues sí, ok, les puse aquí en el chat una liga para citar fácilmente en APA, para que por ahí las presentaciones que solamente me pusieron la liga y no me pusieron en formato estándar, elaboren ahí su bibliografía en formato APA, ¿no? APA es la Asociación de Psicología Americana, pero es ¿cómo podemos decir? Es la asociación que más tiempo le ha dedicado a desarrollar cómo se deben de citar diferentes materiales, ¿no? Libros, revistas, inclusive material digital, ¿no? Videos de YouTube.
por eso es que es la que más se usa, ¿no? Hay diferentes estilos de citación. Está particularmente para nosotros del área de finanzas, el más común es el estilo Chicago, ¿no? Pero existen otros, está el Montreal, está el de la Asociación de Antropología, está, o sea, hay diferentes estilos de citación, pero el más común a nivel licenciatura está también los de medicina, también tienen una forma de citación específica, pero la más común en el área de ciencias sociales y administrativas, pues suele ser el APA, ¿no? A nivel licenciatura, es como el general. Y ya específico es el Chicago, ¿no? Para los que hacen publicaciones de artículos científicos. Pero entonces les comparto ahí la liga, por favor, cópienla para que corrijan la bibliografía que colocaron, ¿no? No se puede poner solamente la liga, sino que debe de ser la citación completa, ¿vale? Ok, bien, algo que ahí me llamó la atención, que también se me olvidó comentarles de sus exposiciones, es que este desarrollo de las instituciones también es un tanto curioso, ¿no? Justamente cuando llegan estos imperios a América, al continente americano, y empiezan a extraer toda esa cantidad de metales preciosos, pues empiezan a incrementar su poderío económico y político y militar, ¿no? Con todo lo que extrajeron de nuestro territorio. Y también entonces, pues justamente eso les permitió a ellos desarrollar de una forma más rápida o acelerada también las instituciones financieras, ¿no? Entonces, particularmente, por ejemplo, aquí en México, los primeros billetes que tuvimos eran emitidos por el Banco de Londres, ¿no? El Banco de Inglaterra, específicamente el Banco de Londres. Ellos eran los que empezaron a emitir billetes y monedas en nuestro país, ¿no? Entonces, ahí como el dato interesante que refleja el trabajo que ellos lograron desarrollar o los avances que lograron desarrollar, ¿no? Gracias a todo lo que extrajeron de nuestro país. La presentación con que la suba uno de los integrantes, pero recuerden, como sí lo vi que sí lo trae, su portada con los nombres de todos los integrantes, ¿vale? Y por ahí hay alguien más. Creo que Itzel no puede entrar. Ok, bien, vamos a empezar entonces. Pero ya es hora. Ok, muy mal por mí que me atrasé. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí, chicos. Mañana empezamos entonces con nuestro primer método de análisis. Por un lado está mejor porque así, a la par que vamos viendo el método, ustedes pueden ir también haciendo su cálculo de los porcientos integrales en su estado financiero y así no les queda tareita después de la sesión, ¿vale? ¿Va que va? Listo, chicos. Entonces, por hoy lo dejamos hasta aquí. Que tengan lindo día. Si saben de alguno de sus compañeros que está en el curso y que no se presentó, creo que teóricamente solamente nos faltó una persona para asignarle también empresa, ¿no? Y los demás, pues bueno, vayan empezando a hacer su búsqueda de los estados financieros. Que tengan linda tarde, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Escucho. Mi compañera Itzel se había salido y apenas volvió a regresar y que no la dejé entrar. ¿Cree que me pueda decir su empresa para yo decirle? Sí. Ok, a ella le tocó Bimbo, ¿vale? Gracias. Ajá, nada más para que le avise. ¿Va que va? Bueno, gracias, chicos. Que tengan linda tarde, provechito. Profe. Sí, le escucho. Bueno, yo el día de ayer no tomé clase. Porque sí, es cierto. Ingresar. Ajá. Nada más que ya sabe, bueno, acá vi que algunos compañeros expusieron. Sí, mire, nuestras clases van a ser de lunes a viernes, estas 2 horas, de 1 a 3, y les había yo dicho que tienen la posibilidad de no podemos atrasarnos demasiado en las actividades, entonces Sí, máximo tendrán que entregar, si ven, casi siempre las actividades les pongo la entrega después de que ya las presentaron, ¿no? Pero máximo tendremos entonces hasta viernes para hacer entrega de las actividades. Por lo pronto lo que usted puede hacer es agregarse con alguno de los equipos, puede ser el segundo o el tercero, porque el primero fue bastante amplio, ponerse de acuerdo con ellos y agregar algo, ¿no? Al material que ellos ya presentaron, haga usted también investigación de historia de las finanzas. ¿Al segundo o tercero, va? Ajá, y con algunos de sus compañeros de ese equipo se pone de acuerdo y usted agrega su participación para que ya se vea ahí en la entrega
lo que usted anexó, ¿vale? Ah, ok. ¿Ok? Vale. Listo, chicos. Ahora sí, ¿alguna otra duda? No, ninguna. ¿No? ¿Por lo pronto todo bien? Sí. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana con sus estados financieros, chicos. Cuídense mucho. Igualmente. Hasta luego. Chao.